la libertad de manifestación, la libertad de expresión de la población que vive alrededor de San Lázaro. Es este primer año de gobierno un ejercicio que Peña Nieto está reprobado. Está reprobado por el pueblo y hasta por sus propias encuestadoras. No tiene logros en sí, es solo parafernaria, juegos pirotécnicos de efímero lucimiento, y las reformas que se han aprobado por la mayoría del PRI, el PAN y sus aliados han sido en detrimento de la población, han sido en perjuicio de la población. Por eso creemos que Peña Nieto no tiene nada que festejar. Le ha fallado al pueblo de México, le está fallando a la nación. Y quizás tenga ahora un logro, está juntando a toda la izquierda, a los empresarios nacionalistas, en contra de este saqueo que pretende hacer con el petróleo. El uso del Estado Mayor, del Ejército, las tanquetas contra el pueblo. Eso es lo que pudiera festejar. Voy a tocar solamente dos temas más y le daré la palabra al diputado Mejía. Es el tema de la reforma energética y el atraco que viene. El gobierno y el PRI presentaron una reforma presuntamente cardenista, inspirada en Lázaro Cárdenas, para intentar justificar que la entrada de capital privado es clara y es necesaria en la explotación del petróleo. Pero al no encontrar eco en la izquierda ni en la ciudadanía, ahora el gobierno se entrega al PAN con tal de obtener sus votos en el Congreso e imponer la reforma energética de manera bipartidista a matacaballos. A cambio de esos votos, el gobierno y el PRI se fueron más atrás de Lázaro Cárdenas y de la mano del PAN se instalaron en el porfiriato petrolero de finales del siglo XIX. Si la reforma constitucional es privatizadora, la ley reglamentaria energética es totalmente entreguista. El borrador que están preparando PRI y PAN, es decir, el PRIAN, está planteando abrir todo al capital privado y extranjero, desde la exploración hasta la explotación, refinación, distribución y comercialización de hidrocarburos. Pemex va a quedar como una simple ventanilla de trámite para dar contratos, licencias y permisos. Para nosotros es un atraco a la nación, es el robo del siglo. El Congreso es un poder constituido, no constituyente, que no puede alterar a la Constitución a gusto de 2 o 3 partidos políticos. Podrán tener la mayoría en las cámaras, pero no la mayoría en las conciencias ciudadanas. Por eso nuestra postura se basa en 2 planteamientos. Primero, decidir el futuro del petróleo en una consulta nacional ciudadana, es decir, en un referendo. Y segundo, promover la resistencia civil pacífica durante el proceso de discusión de este instrumento parlamentario que contiene el atraco más grande de la historia de México. El segundo tema es la reforma política, cacahuates por oro negro. El gobierno está intercambiando la privatización del petróleo por la reforma política, es decir, oro negro por cacahuates. La reforma política del PRIAN está orientada a fortalecer a la partidocracia en el poder, no a dar poder a los ciudadanos. La reelección de legisladores y alcaldes, la transformación del IFE en INE, la formación de un gobierno de coalición, la ratificación de cargos de gabinete por parte del Congreso,
Todas esas medidas son para repartir el poder entre la misma clase política, no para abrir más puertas a la ciudadanía. No hay nada sobre el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana o la revocación de mandato, que son los verdaderos aportes de la democracia participativa directa en todo el mundo. Es una reforma para que circule la élite política, no para que se movilice la ciudadanía. Esta semana será crucial. Nosotros estamos preparados en las cámaras y también en las calles. De manera pacífica expresaremos nuestra inconformidad y repudio a este atraco social. Creo que el país está polarizado, hay muchos problemas en la nación, hay persecución y encarcelamiento a dirigentes sociales, como es el caso de Guerrero, donde se ha recrudecido la persecución contra dirigentes de la CRAC, de las comunidades están sufriendo el acoso del gobierno del estado encabezado por el señor Aguirre, que ha desconocido y niega su origen de haber sido postulado por la izquierda. Ahora se dedica a perseguir a las gentes de izquierda, encarcelar a los dirigentes políticos y sociales y constituirles o fijarles delitos inexistentes. Reclamamos que la Cámara intervenga de acuerdo al último punto de acuerdo aprobado por unanimidad en contra de estos intentos de violencia contra dirigentes sociales que no han cesado y que ahora el gobernador Aguirre se burla del punto de acuerdo que en días pasados emitimos. Le hacemos un llamado al gobernador Aguirre para que no actúe como los sátrapas que han gobernado Guerrero, que actúe con congruencia y que actúe con responsabilidad social, que cese la violencia y la persecución contra los dirigentes. Ayer detuvieron a otro dirigente más de la CRAC, de las comunidades, y me parece inaudito que después de haber emitido un pronunciamiento por unanimidad en la Cámara, ahora intensifique la detención de líderes sociales de esta organización que están actuando conforme a la ley y conforme a los ordenamientos jurídicos del propio Congreso del Estado. También en Zacatecas hay detenidos 4 maestros, 4 estudiantes de la Normal de San Marcos, de 18 y de 19 años, 5 estudiantes, y me parece injusto que se les esté procesando cuando los delincuentes están en las calles en complicidad con los gobernantes y con los policías. Es injusto lo que está pasando en el país, en Zacatecas y en Guerrero, donde se está deteniendo a jóvenes estudiantes del magisterio y en Guerrero a dirigentes sociales comunitarios. Vamos a plantear en punto de acuerdo que cese esta violencia contra ellos y que se libere de inmediato a los jóvenes normalistas de Zacatecas, que me parece injusto, ridículo, absurdo su detención cuando los verdaderos delincuentes están libres por doquier. Le voy a pedir a Ricardo haga uso de la palabra para comentar algún tema también de importancia, y si tienen preguntas en unos minutos se las respondemos las que sean necesarias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, el diagnóstico que hace el diputado Ricardo Monreal es bastante alarmante de este primer año de Enrique Peña Nieto, primer año de EPN, que nosotros queremos decir que las iniciales realmente significan, en lugar de Enrique Peña Nieto, un estado policíaco nacional, y del cual vivimos un atentado en este propio Congreso, que vive amurallado porque se aprestan a imponer la reforma energética, que consideramos tiene 2 características para quien lo apruebe. Primero, si Enrique Peña Nieto, con el apoyo de sus alfiles Pedro Joaquín Codwell y Emilio Lozoya, y con la mayoría prianista de senadores y diputados, llegan a aprobar esta reforma entreguista y privatizadora,
se estará cometiendo en los términos del Código Penal Federal un acto de traición a la patria, porque quien someta o entregue parte de la integridad nacional a un grupo o gobierno extranjero comete un acto de traición a la patria, y es lo que se pretende con la reforma privatizadora. Por otro lado, queremos comentar que es un tema muy poco explorado de la reforma energética, pero que para nosotros es un tema trascendente, es que junto con ser un acto de traición a la patria, es un crimen ecológico. La reforma energética está planteando utilizar para la explotación del gas de pizarra o de lutita la técnica conocida como fracking, que es la fractura hidráulica, y para lo cual se va a demandar en regiones semidesérticas o en regiones donde se va a tratar de extraer el gas shale, se va a utilizar una técnica que implica millones y millones de litros de agua y que implica también devastación, enfermedades y desintegración social en las comunidades. Por eso quiero saludar, tuvimos una reunión hace unos minutos con integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que están aquí presentes, la compañera Beatriz Olivera y Francisco Cravioto, que les pedimos que puedan pasar al frente. Ellos, junto con otras organizaciones, han puesto el acento en el tema ecológico de la reforma energética, porque no solo es entregar la renta petrolera, permitir que siga la corrupción mediante los contratos de utilidad y de producción compartida, sino que esto implica todo un daño ecológico muy grave. En la Cámara se regodean y propagandizan las reformas en materia ecológica, pero queremos ver ahora de qué lado están aquellos que hablan de ecología, de cuidar el medio ambiente, de evitar los efectos del cambio climático. Por eso para nosotros es muy importante, y estarán también en las preguntas y respuestas quienes han hecho todo un colectivo de defensa en contra del fracking o fractura hidráulica, que es un proceso devastador en materia ecológica y que ya se están las transnacionales puestas para entrar a través de la reforma energética para sacar este gas mediante estos procesos que significan un daño terrible a nuestro ecosistema. Si hay alguna pregunta para algunos de los que estamos aquí, incluyendo a colectivo, adelante. Buenas tardes, diputado. Muy a propósito de todos estos conceptos y la inminente discusión de la reforma energética, el día de hoy Diego Fernández de Ceballos sale con una contrapropuesta, por lo menos observaciones en la materia. A su juicio, este proyecto pues no se debe aprobar una reforma energética ni entreguista ni patriotera, dice él, y advierte, curiosamente en coincidencia con la izquierda, que si no se discute simultáneamente la legislación secundaria, podrían estar en riesgo Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La pregunta concreta es, ¿qué decir de esta contrapropuesta que hace Fernández de Ceballos? ¿Es una voz autorizada? ¿La hace a tiempo? Bueno, primero, nosotros respetamos todas las voces. Me parece que debería generar al interior del PAN una reflexión, porque a pesar de que no es de nuestros clásicos el señor Diego Fernández de Ceballos, en este momento todas las voces que estén intentando frenar el atraco son bienvenidas. Incluso creo que se inscribe el señor Diego Fernández de Ceballos, a quien respetamos, en el colectivo que dice nos hubiera ido mejor con López Obrador. Pero bienvenido, o sea, yo creo que esta voz hará reflexionar a los diputados y senadores del PAN. Como abogado lo respetamos, pero les quiero decir una cosa: el Congreso de la Unión, diputados y senadores, así como diputados locales, no pueden modificar una decisión fundamental de la Constitución. Eso lo sabe
cualquier estudiante de derecho. Son decisiones fundamentales de la nación, que no basta la mayoría de las cámaras para poder modificar estas decisiones fundamentales que costaron sangre, sacrificio a nuestros hermanos. Me parece que todas las voces son atendidas. En este momento no vamos a buscar diferencias, sino al contrario, sumas que nos permitan detener este robo del siglo, este atraco que tendrá consecuencias funestas para la nación. Les quiero además decir que esta semana será muy lamentable. De aprobarse sería la semana negra, porque en la Cámara, en las cámaras, no basta con que se apruebe por mayoría, van a tener que enfrentar la calle. Y esta opinión de Diego Fernández de Ceballos se la vamos a enviar al coordinador del PAN, que ya adelantó su voto y que no puede decidir por los votos de sus compañeros. Por muy coordinador que sea uno, no puedes decidir de manera arbitraria, corporativa, por los votos de todos los diputados de un grupo parlamentario. Creo que esto lo puede hacer reflexionar a él y a los diputados y senadores del PAN. Me parece una llegada oportuna de una opinión que nosotros respetamos. ¿Alguna otra pregunta? Sara, Pablo. Sí, buenas tardes, diputado. Gracias. Yo le quería preguntar, Diana Espinosa, servidora del canal del Congreso, en torno a los consejeros electorales, ¿qué se espera que se decida hoy en la Junta? ¿Estará ya hoy listo el mecanismo y el método para elegir a estos 28 finalistas? Ha tocado un tema importante. Lamentablemente, la decisión de la selección de aspirantes, si se continúa con esta opacidad, va a ser decidido de nueva cuenta por la reunión bilateral del Pacto por México, porque nada más quedan dos, PRI y PAN. Y a mí me parece muy delicado que al vapor se esté intentando aprobar la reforma política como una moneda de cambio por la reforma energética. No ha habido un procedimiento acabado ni estricto en la selección de los finalistas. No ha habido nada, realmente hasta ahora, de las últimas 3 semanas desde que se lanzó la convocatoria, no tenemos ninguna información sobre el procedimiento que va a seguirse para seleccionar estos 26. Y entonces, si no se hace de manera correcta, va a dar pie a impugnarlo por la vía jurisdiccional ante el Tribunal Electoral o ante la Corte por la omisión. Entonces, sé también que dentro de este cambalache de oro negro por cacahuates que representa la reforma política, el PAN está presionando para quedarse con la presidencia del IFE en un señor llamado Arturo Sánchez, que es el que quiere el PAN, es el tapado del PAN para ser el presidente del IFE. Entonces, hay intereses muy fuertes. El gobierno está dispuesto a darles el IFE y a darle los consejeros a cambio de la reforma energética, que me parece una actitud antipatriótica, porque la reforma política solo beneficia a los políticos, no beneficia a la ciudadanía. Es más partidocracia, más dinero para los partidos, más poder para las dirigencias, pero nada para la población. Por eso nosotros nos oponemos y no se ha dicho nada hasta ahora. Estamos a punto de entrar para discutir este tema de la selección de los finalistas consejeros del IFE. Sí, diputado, buenas tardes. Yo le quería preguntar si realmente creen que con este cerco a las cámaras que ha anunciado Andrés Manuel, puedan ustedes frenar, porque bueno, ya también está en el cerco de las vallas metálicas, entonces no creo que les importe mucho, vamos, que se haga una manifestación. Si tienen pensada alguna otra medida, sí, o qué es lo que... Estamos tratando de platicar, todo lo vamos a hacer por la vía pacífica, pero obviamente el cercado, el arribo de tanquetas, de soldados, de policías y la instalación de vallas de 3 o 4 metros de acero,
no va a impedir la inconformidad social que se manifiesta por la privatización del petróleo. Tendrán que mantener los 5 años las vallas, porque nosotros, si lo aprueban, vamos a estar en la Cámara y en la calle denunciando esta traición a la patria de manera permanente, hasta el último día de nuestros días. Aún sin ser legisladores, vamos a seguir reclamando este acto antipatriótico y de saqueo nacional contra el país. Entonces, nosotros no vamos a enfrentar a nuestros simpatizantes con los gorilas o con la policía o con las vallas, vamos a actuar con inteligencia y será la decisión del movimiento la que determine en los próximos días cómo actuaremos. Pero evidentemente se están instalando las medidas de represión y ya arribaron a San Lázaro, a los alrededores de San Lázaro, tanquetas, vehículos blindados, militares, policías. El gobierno está actuando contra su pueblo y alrededor de San Lázaro la población vive un estado de sitio, un estado de acoso, una suspensión de garantías de facto. Nosotros tenemos conocimiento, di algunos datos de que todo se va a entregar al capital transnacional y extranjero y le será más fácil si la reforma constitucional la sacan, le será más fácil la reforma reglamentaria, pero por eso nosotros decimos que son capaces de todo. Quien fue capaz de comprar la presidencia de la República es capaz de vender al país, y es lo que está ocurriendo. Aquí van a hablar estos jóvenes también del tema. Ricardo los acompaña. Sí, es Francisco Cravioto y Beatriz Olivera de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Muchas gracias, Francisco. Un agradecimiento al diputado Mejía por la invitación. Nosotros, Beatriz y yo, venimos de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Es un colectivo ahorita somos más de 19 organizaciones que estamos trabajando por dar publicidad y dar atención, ahora sí que entre la sociedad mexicana, de un problema bastante grande asociado con la reforma energética, y es precisamente la extracción de hidrocarburos de yacimientos de lutitas, de pizarra o de esquisto, a partir de la técnica de la fractura hidráulica, mejor conocida en inglés como el fracking. Venimos aquí por invitación del Partido Movimiento Ciudadano, pero nosotros estamos trabajando en colectivo con todos los partidos que quieran prestar un oído precisamente a este gran problema nacional, en especial los partidos que están en la Comisión de Desarrollo Sustentable. Ahora bien, y de energía también. ¿Cuál es el problema con la explotación de hidrocarburos en estos yacimientos? Nos enfrentamos a una situación de potencial desabasto de agua para comunidades, sobre todo en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Estamos hablando de cumplirse, por ejemplo, la perforación de 20,000 pozos, que solo podría ser posible de permitirse que entrara, ahora sí que la iniciativa privada a llevar a cabo este tipo de explotaciones. Si se abrieran 20,000 pozos, estaríamos hablando que se utilizaría una cantidad de agua similar a la que utilizan 5.4 millones de habitantes de este país. Aquí tenemos una confrontación de derechos, digamos, el derecho dudoso, pues, explotar estos hidrocarburos que pertenecen en dominio a la nación, y lo que tenemos por otra parte, que es el derecho constitucional, que está plasmado en el artículo 4 constitucional, el derecho al acceso al agua. Afectaciones son varias, ya mencioné la primera, que es el acceso al agua, cómo esta explotación compite con el acceso al agua de las poblaciones. Tenemos también que utiliza, pues, en esta técnica más de 750 sustancias químicas. Estamos hablando de la contaminación permanente de los acuíferos de los cuales se abastecen estas poblaciones. Por supuesto, gran parte de estos químicos no han sido la industria no ha dado información sobre cuáles son los químicos que se están utilizando, pero precisamente se amparan en el secreto de propiedad, el secreto industrial, para no dar esta información. Pero tenemos información ya de más de 10 años de explotación de este tipo de hidrocarburos en Estados Unidos, donde comunidades, ya sea en el Midwest, en la zona de Nebraska, de Colorado, en Texas, en los Apalaches, sobre todo Nueva York y Pensilvania, ha habido esta explotación, y estamos teniendo gente que abre el grifo de agua de su propio hogar
y puede prender fuego al agua que sale de ahí. Y justo eso es lo que nos estamos enfrentando en México, y precisamente la reforma energética va a permitir que se lleve a cabo la explotación de este tipo de sitios, y que en comunidades en Nuevo León, en Tamaulipas, en Veracruz, en Coahuila, nos enfrentemos a esta situación donde la gente no pueda precisamente acceder al agua en su propia comunidad. Por otra parte, se ha hablado muchísimo sobre el uso del gas natural. Por gas natural entendemos metano, como una etapa de transición hacia, ahora sí que, una fuentes de generación de energía más limpia, siendo el metano un combustible que al quemarse produce menos gases de efecto invernadero. Eso es absolutamente cierto. El problema es que en el proceso de extracción de este gas se fuga una cantidad aproximada entre 3.6 a 7.8% de lo que es el gas que está atrapado en estos yacimientos, se fuga a la atmósfera, y el metano tiene un efecto invernadero 21 veces mayor que el dióxido de carbono. Entonces nos enfrentamos a una situación potencial donde precisamente México no podrá cumplir con aquellos compromisos que se ha establecido para frente al cambio climático a nivel internacional. Por estas razones y otras muchas, nosotros estamos tratando de trabajar con en este caso los diputados del Movimiento Ciudadano, también con otros diputados de otros partidos políticos que se encuentran en la Comisión de Desarrollo Sustentable, en la Comisión de Energía, para lograr la prohibición de la técnica del fracking en México. Y eso tiene que formar parte, pues, de la reforma energética, y para lo mismo queremos emular el ejemplo de otros países que ya lo han hecho. Francia es uno de ellos, donde ya se prohibió esta técnica. Bulgaria es otro país, y por supuesto se han declarado moratorias en toda Alemania, en el estado de Nueva York en Estados Unidos, en algunas regiones de España, Sudáfrica. Nosotros queremos emular este ejemplo y precisamente poner a México a la vanguardia en lo que respecta a la protección no solo del medio ambiente, sino también de sus propias poblaciones. Entonces, creemos que este es el capítulo pendiente a discutir en la reforma energética, y estaremos proporcionándole a todos ustedes que gusten más información, darles algún paquete de información para que puedan conocer más el fenómeno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta sobre el tema del fracking? Bueno, nosotros vamos a insisto, que la privatización es un acto de traición a la patria, y que esta técnica de fractura hidráulica es un crimen ecológico. Eso es lo que está en juego en los millonarios negocios de la reforma energética que pretende el gobierno federal con el PAN. Y vamos a seguir informando y dando la batalla en las comisiones, y esperemos que no haya citatorios en la madrugada para poder sacar en la clandestinidad estas reformas nocivas para el pueblo de México. Muchas gracias a todos.